Voy a leer, voy a leer un texto, dice en Juan 5:27, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. En Juan 17:2 dice, por cuanto le dice autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Bueno, el Señor en una oración, en una ocasión dijo, para que todos sean uno como tú, Padre en mí, yo en ti, que ellos sean en nosotros una misma cosa. Unas traducciones dicen una misma cosa, pero en sí es un mismo espíritu, porque el Padre y el Hijo son un mismo espíritu. Entonces, ese espíritu es el que se nos dio a nosotros para ser uno con Cristo. Somos su cuerpo, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, esa misma unidad que tiene el Padre con el Hijo, que son un mismo espíritu, nosotros tenemos ese espíritu del Señor. Bueno, y aquí el Señor, orando por sus apóstoles, les dijo de que, dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y dijo él, el que dejare padre, madre, esposa por mí, y dice, recibirán 10 veces más o algo así. Bueno, entonces, este, dijo el Señor Jesús, oró por ellos y dijo, ninguno se perdió, o sea, estaba orando por los 12, sino el hijo de perdición. Entonces uno de sus apóstoles les dijo, ¿por qué hablas de manifestarte a nosotros y no al mundo? El Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos y haremos con él morada. Y dice, y el que me sirva estará conmigo. Entonces allí nosotros entendemos de que los 12 apóstoles en sí son para juzgar las 12 tribus de Israel. Pero el Señor tiene muchos, personas que van a estar con Él, para siempre, porque son sus servidores. Y esos son hombres y mujeres, porque dice en Joel, derramaré mi espíritu de cierto sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Eso de que profetizarán significa de que van a hablar su palabra, que Él les diga. Entonces, esas personas que son servidores del Señor van a estar con Él siempre, porque son sus siervos y sus siervas. Entonces, ellos son los que van a juzgar al mundo. Cuando Enoch profetizó y viene el Señor con sus miriadas de miriadas. O sea, los que van a juzgar no son solo 10, sino que los 10 apóstoles son para las tribus de Israel, para juzgar a las tribus. Entonces muchas personas piensan que la palabra del Señor Jesús que dijo Él es solo para Israel. No, su palabra es para todo el mundo. Solo los 12 apóstoles son para juzgar a las tribus, pero la palabra del Señor es para todos. Y los apóstoles, lo que ellos dijeron, es para nosotros también. Entonces, porque solamente hay un evangelio, no hay muchos evangelios. Solo uno, y es la palabra del Señor Jesús, porque dijo en Hebreos, habiendo hablado por profetas y la ley, en los últimos tiempos habló por el Hijo. No dice, habló por el Hijo y por los apóstoles. No, esa es una mentira. Habló por el Hijo, porque dijo el Señor, esta palabra, su palabra de Él,
Entonces, los evangelios tienen las palabras del Señor Jesús. Si se interesa a las personas en saber cuáles esas palabras y cuáles son esos mandamientos, lo pueden leer en los evangelios de las personas que estuvieron con él desde el bautismo de Juan. Entonces, no podemos nosotros saber los mandamientos leyendo libros extra bíblicos, muchas cosas que el Señor no dijo. Entonces, por ejemplo, el Señor nunca dijo que hagan templos, nunca dijo que cobren, nunca dijo tanta cosa. Ahora, dio libertad para que nosotros obedezcamos a las cosas que se hacen pues en el mundo, obedecer a las autoridades. Pero también nosotros debemos de mirar lo que se está enseñando, ¿verdad? Porque es nuestra salvación que está de por medio, porque dice, sois salvos si retenéis la doctrina como se te dijo. O sea, no hay otra doctrina. Entonces nosotros debemos edificar sobre la base de la doctrina de los apóstoles, que es la misma del Señor Jesús, no es diferente, porque ellos oyeron de su misma boca su enseñanza. Bueno, ahora los servidores del Señor, ellos cuando el Señor venga a juzgar la tierra, ellos van a venir con el Señor, los que sean dignos de juzgar al mundo, porque dice, Él viene con sus santos ángeles. No quiere decir que son ángeles, sino que son ángel, se traduce ángel, mensajero, se traduce misionero, apóstol. Esos son sinónimos de todo lo que quiere decir. Si el traductor tradujo ángel, no significa que sean los ángeles del cielo, sino que son las personas que fueron servidores del Señor aquí en la tierra. Entonces, cuando Él venga en gloria, todas esas personas que estuvieron participando en la predicación de su evangelio, no del evangelio de las personas por sí mismas, ¿verdad? Sino que el evangelio del Señor, vendrán junto con Él a juzgar al mundo con justicia. Esa es la gloria que aquí, por ejemplo, donde dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Dice, pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio. Ahora, los 12 tronos de los 12 apóstoles son tronos de juicio, no son tronos de que son dioses, no, son tronos de juicio. Entonces también nosotros, hay sectas que traducen la gloria que me diste es como, oh, yo soy igual a Dios. Son bien, o sea que es el mismo pecado de la Eva pecadora del principio, de que se creen dioses. Entonces nunca vamos a llegar a ser igual al Señor, porque Él es Dios. Entonces, cuando Él se hizo carne, Él, se le dio por ser, o sea, hijo de hombre, de juzgar al mundo, ¿verdad? Entonces, junto con todos sus servidores que ahorita están predicando su evangelio. Entonces, si las personas toman tiempo para servir al Señor, dice que ellos dejan todo para, digamos, el que es, digamos, sus servidores, ellos son como Cristo. O sea, el Señor Jesús no usó su vida para establecer reinos aquí en la tierra, ni para hacer familias, sino que su enfoque era el Señor, ¿verdad? Era servirle. Entonces se dice que ellos son vírgenes, porque los que andan con el Señor, ellos son vírgenes. O sea, no es precisamente de que nunca se hayan casado, sino que ellos
dejaron todo para poder servir al Señor. Dice, porque el casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, más el soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. Y la soltera también, porque estando la persona soltera puede tener bastante tiempo para ocuparse en las cosas del Señor, en leer su palabra, en ponerse en comunión, en ayunar, en preguntar al Espíritu las cosas, porque no es nada más de que yo quiero decir esto y ya. Es que el Espíritu de Dios dé la revelación, y no te va a dar revelación si tu mente está puesta en las cosas mundanas, porque estás en la carne, ¿verdad? Entonces, el Señor, cuando Él venga en gloria, y vendrán todos sus seguidores que Él le entregaron su vida por completo, ¿verdad? Porque no nomás decir, te entrego mi vida y seguir haciendo lo que uno quiere, o trabajando en las cosas que uno propias para uno, ¿verdad? Entonces allí el Señor bien lo dice, la gloria que me dice, ¿cuál es esa gloria? De juzgar. Cuando Él venga en gloria, también van a venir sus servidores en gloria. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentar en trono de juicio. Y no son 10 personas ni 20. Son muchos. Dice que no profetizó miriadas de miriadas. Porque en sí, es un grande pueblo que el Señor tiene sirviéndolo. No, es incontable, porque son muchos años que han pasado. Son personas desde Abel, que también son personas, por ejemplo, como Job, que él usó su vida así para enseñar a otros, para dar consuelo, todo eso. Entonces, muchos van a ser dignos de juzgar junto con el Señor, de juzgar al mundo con justicia. Pero son personas que tienen su mismo forma de ser del Señor, que en pruebas todo que el Señor los metió y los hizo ser como Él. Por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de Esteban. Cuando Esteban lo apedrearon, él no maldijo, sino que dijo que, que pues los perdonaran y perdonaran sus enemigos. Entonces son personas que han alcanzado el nivel de la estatura de Cristo en sus sentimientos, en su amor, en su forma de ser, en sus pensamientos. No son personas comunes que odian, que detestan, que quieren que otros se vayan al infierno. No, ¿para qué? Eso es para qué van a estar juzgando si ya aventaron todos al infierno. Ya dicen, no, pues que los de tal secta se van a ir al infierno, que se van a ir al infierno tal y que se van. Ellos ya se pusieron solos a juzgar si ni siquiera les han dicho que ya ni su forma de ser no ha cambiado. Entonces son maldiciendo a otras personas sin mirarse a sí misma. Entonces el Señor va a escoger personas que alcanzaron su estatura no de divinidad, eso es imposible porque el Señor es Dios, sino que alcanzaron su estatura de cuando Él estuvo aquí en la tierra, su forma de ser, así bien, bien amable con las personas, bien. Él dice que Él comía con personas que eran rechazadas por lo normal, de que ellos tenían sus personas dignas. Entonces el Señor, Él comía con personas que otra gente los tenían como indeseados, ¿verdad? Entonces esa es la estatura de Cristo, una estatura que no tiene preferencias, ¿verdad? Dios no tiene preferencia por nadie. Entonces así el ser humano que alcanzó esa perfección está preparado para juzgar sin tener favoritismos, ¿verdad? Entonces lo que significa la gloria que me diste, que es juzgar por cuanto es hijo de hombre,
Esa es la gloria que Él le da a sus seguidores. Entonces, ok, aquí cuando el Señor venga, dice Salmo 96, delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Entonces, cuando el Señor venga en gloria, van a venir también sus ángeles con Él, que son sus personas, pues, que fueron dignos de poder juzgar junto con Él. Entonces, dice el Señor, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, nosotros sabemos que Dios es uno, que no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Entonces nosotros sabemos, los cristianos sabemos muy bien que Dios es uno. Entonces, ¿quién es el que revela eso? El Espíritu Santo, que también es Dios. Porque dice, Él les revelará todas las cosas. Tomarás lo mío, todo lo del Padre es mío. O sea, lo que el Espíritu Santo toma para revelárnoslo es también del Señor, porque pues Dios es dueño de todo. Y dice a quien en el Hijo se lo quiera revelar. Ahora, ¿quién nos revela a nosotros todas las cosas? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Ajá. Entonces, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Entonces recompensará a cada uno según su conducta, según su forma de, ¿verdad? Entonces, esos ángeles, aquí, eso está en Mateo 16:27, es que me están diciendo en mi página, en mi grupo, que ponga textos, porque la gente quiere pues todo bien fácil, pues bueno, está bien. Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. ¿Por qué les digo yo que estos ángeles son personas? Porque el mismo Pablo dijo, no, dice, si creemos, dice, el Señor traerá con él a todos los que durmieron en él. Entonces estos ángeles que el Señor traerá cuando Él venga son las personas que durmieron creyendo en Él, sirviéndole, pues. Mm, Son, son personas, pues. Entonces, y dice, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, presentado pruebas, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Dice, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Entonces aquí en la tierra no podemos nosotros juzgar porque todavía no se nos dice a quién va a poner el Señor a juzgar. Dice en Romanos 14, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. ¿Ve? El tribunal, ¿quiénes son? Son personas que son dignas de juzgar. Son personas que alcanzaron la estatura de Cristo para poder juzgar como si Él fuera en un mismo sentir, pues. Por ejemplo, no, ahí en ese tribunal de Cristo no va a haber personas injustas, ¿ok? No va a haber personas injustas juzgando, porque digamos si se pone a juzgar a un líder de secta,
Él solo le va a dar la salvación solo a los de su secta. No va a estar juzgando con justicia, sino que él va a decir, no, los que me siguieron a mí y me honraron y me dieron el dinerito y los diezmos y las ofrendas, ese se va a salvar. Eso van a decir ellos, porque pues así son sus corazones, ¿verdad? Entonces a esos Dios no va a poner a juzgar para nada, olvídense. Ustedes no van a estar ahí y estoy segura, ¿saben por qué? Porque son injustos, entonces van a estar justificando solamente a los que los sirvieron. Ustedes no sirvieron. Pero entonces Dios ahorita pone a sus siervos a servir. Los que sirvieron bien, entonces ellos van a poder juzgar porque dieron todo su corazón a servir a la iglesia del Señor. Porque siervos y siervas son servidores de la iglesia del Señor. No son servidos porque tienen el mismo carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo no era que vino Él a ser servido, sino que a servir. Y sus seguidores, ellos son igual que el Señor. Su corazón es para servir. Entonces, todos esos que les gusta la fama y les gusta que les den fanfarrias o que esos no son siervos, esos quién sabe qué serán. Pero de siervos no tienen nada. Entonces el Señor, como les digo, Él viene con sus servidores para juzgar el mundo. Entonces dice en 2 Tesalonicenses, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. O sea, dice, el que hace sus ministros, llama de fuego. Entonces esa es la gloria, ¿verdad? Del Señor y sus ministros. Dice 2 Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Dice en 1 Pedro, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces mire, aquí en Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. ¿Ve? Entonces el Señor Jesucristo dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a lo que Él quiere. Ahí hay un misterio encerrado que usted lo tiene que descifrar, ¿ok? Porque es un solo Dios. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todo honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Ves? Ahí hay un misterio. ¿Por qué? Porque en la Escritura misma dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Entonces, ¿por qué amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente? Porque no es otro Dios, es el mismo, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que entender en el Espíritu. Dice, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. ¿Ve? Entonces, como ya dijimos, las personas que ahorita están con el Señor, porque el que muere en la gracia dice que pues ellos están con el Señor, dijo Pablo.
Ya, si por vosotros dice, me gustaría quedar en este mundo, pero me gustaría más estar con el Señor. ¿Ve? Porque los que pasan la prueba, ellos van directo con el Señor, porque cuando el Señor venga, vendrán esas personas que alcanzaron ya a estar con el Señor. Les voy a leer después, bueno, tengo un video donde explica eso, de, de que cuando nosotros oramos nos acercamos a ese lugar celestial y dice, y que nos acercamos a los espíritus de los santos hechos ya perfectos, o sea que fueron perfeccionados aquí en el mundo por aflicciones, no creo que por estar ahí, por aflicciones, por pruebas, como dijo Pablo, he guardado la fe, en pruebas, en todo ellos nunca dejaron de creer en el Señor Jesucristo. Dice que a Pablo lo azotaron no sé cuántas veces, pero bastantes. Y no eran azotes cualquiera, eran 30 azotes creo, no sé. Pero el caso es de que era con, digamos, 20 azotes y todavía él seguía predicando, porque no estimaba su vida como algo precioso, ¿verdad? Porque dice, el que ame su vida la perderá, porque no va a hacer las cosas de Dios bien. Y dice, el que pierda la vida por mí la encontrará. ¿Qué quiere decir eso? De que muchas veces personas no quieren predicar lo que Dios les da porque, ay, que se va a ofender el fulanito, que se va a ofender el... Mire, no le hace que se ofenda quien se ofenda, pero si Dios le da un mensaje, usted délo, porque entonces no está queriendo agradar al hombre. Pablo no andaba agradando a Ananías que lo envió, porque desde el momento que le transmiten al Espíritu a la persona, entonces esa persona ya está en comunión con el Espíritu y haciendo lo que el Espíritu Santo le diga, ¿verdad? Nadie va a servir a un hombre, porque le dijo Pablo, creo que a Timoteo, dice, por eso te dejé, fíjese, dice, te dejé creo que en Creta, para que establezcas ministros. Ahora, ¿qué era él, el Timoteo? Era un profeta. Entonces el Espíritu Santo que estaba en él le iba a decir, establece a este, no los que Tito quisiera ni los que Pablo quisiera. Eso ya dependía del Espíritu Santo, a quien el Espíritu Santo iba a escoger. Como cuando el Espíritu Santo escogió a Pablo. Dice, en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. De entre esos profetas y maestros, el Espíritu Santo le dijo a Ananías, apártame a Bernabé y a Saulo. O sea, Ananías no le tuvo que ir a preguntar a los apóstoles a quién poner, porque por eso se llama el ministerio del Espíritu. El Espíritu es el que dice qué se hace, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque es el Espíritu de Cristo, ¿ve? Entonces Él es el que está dirigiendo su iglesia. La iglesia verdadera es dirigida por el Espíritu. Dice, porque todos los que son hijos de Dios, entonces son dirigidos por Dios, no por el hombre. El hombre impone manos, transmite el Espíritu, pero esa persona ya por su cuenta va a predicar lo que el Espíritu le diga. Por eso se llama, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y ahora dice, mis siervos y mis siervas profetizarán. O sea, un profeta de Dios habla lo que el Espíritu dice. Pero si eres profeta de un humano, entonces vas a estar predicando lo que ese humano te diga. Vas a tener un sketch, vas a tener tu itinerario, vas a tener eh, lo que tienes que hablar, porque no te quieres esforzar
a preguntar al Espíritu qué quiere que tú hables. Entonces ahí tienes que, o sirves a Dios o sirves al hombre, pero el hombre no te va a dar la eternidad. El único que te va a dar la eternidad es Dios. Y si le sirves a Dios, entonces Dios es el que te va a pagar. Entonces, no es profetizar en tu nombre, no, es profetizar lo que tú digas, ¿ves? Porque es el Espíritu Santo es el que está dirigiendo la iglesia. Si el Espíritu Santo dice algo y la persona lo obedece, esa persona es un siervo de Dios. Pero si la persona está obedeciendo a sí mismo, oh, voy a ir a tal lado y voy a hacer esto, dice que el hombre dice, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto. Entonces está haciendo lo que él quiere. Pero si hace lo que el Espíritu Santo dice, entonces no tienes tú que estar haciendo lo que, por ejemplo, lo que yo quiero. Es lo que el Espíritu Santo quiere. Y Él te da permiso de hacer cosas y te provee, te capacita para cuando Él te quiere usar, ¿verdad? Te da tus dones de sanidad, de revelación de su palabra, dones de sabiduría, de entendimiento, para que no estés hablando cosas que no son, ¿verdad? Y bueno, ya me alargué bastante en este video, pero quería aclarar eso de lo que significa la gloria que me diste. O sea, no nada más dice la persona, oh, yo soy esto y no. Es quien el Espíritu Santo usa un profeta para decir, oh, envía a esta persona. ¿Ve? No se levanta sola la persona y dice, oh, el Señor dijo, tuve un sueño y así, y a engañar a la gente, no. El Señor todo el tiempo ha tenido sus profetas. Dice, no hará nada el Señor sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Ananías era un profeta que hablaba con Dios. Entonces él entendió muy bien de que el Señor le dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para el ministerio, porque Dios usa sus vasos, no usa directamente. Lo mismo dijo, cuando dijo Pablo al Señor, ¿qué haré? El Señor que él lo envía con su profeta Ananías, porque no hace él directamente, porque entonces, por eso así se hacen las sectas, porque cada quien levanta su secta y solo es mercadeo, es la ramera, porque solo se sirven a sí mismos. Y cada dueño de secta no acepta, no, cada dueño de secta no acepta otra secta. ¿Por qué? Porque es de esa persona, no es de Dios, es de esa persona. Por eso Pablo dijo que él estaba pues junto con todos los que en todo el mundo invocaban el nombre del Señor. No dijo solamente los míos son los únicos que se van a salvar y los únicos, porque así se hacen las sectas. Cada secta no acepta a la otra, porque no son de Dios, porque están haciendo lo que el hombre quiere. Y los pastores de esas sectas también están haciendo lo que el hombre quiere, porque si fueran de Dios no tuvieran una secta. Solo se tuvieran compañerismo con otros hermanos que están dirigiendo iglesia, ¿ve? Porque es un mismo espíritu dirigiéndolo y entre sí se aman. Pero hay mucho compañerismo entre otras denominaciones, porque no es un mismo espíritu levantando y
y no hay ninguna, por ejemplo, los hermanos que les predicaron los apóstoles, Juan, Pedro, los 12, o junto con los que les predicó Pablo, entre ellos se amaban y se ayudaban porque Pablo enviaba contribuciones a Jerusalén, por medio de las personas que él estaban con él, porque no había ninguna diferencia, el amor era el mismo y era el mismo Señor, ¿ve? Entonces nunca había tampoco desacuerdos entre Pablo, Bernabé, bueno, aunque hubo algunas diferencias, pero era la misma doctrina. Y por eso Pablo dijo que cuando la persona dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y así, dice son una iglesia carnal que no tiene el espíritu, porque dice hacen sus sectas entre ellos, es como son pandillas, pues en sí, son pandillas, no son, no es la iglesia de Cristo, porque son divisiones, son pandillas que hacen entre ellos. Y esos pandilleros tienen su cabeza que los dirige, porque son pandilleros. Entonces no es la iglesia de Cristo, porque si fuera la iglesia de Cristo se llevara bien con otros hermanos que también creen en Cristo. Pero como son pandilleros, pues siempre tienen sus propias reglas, sus propias formas de vestir, porque son pandilleros. Entonces ellos hacen, no es que se identifican por sus sentimientos, por su corazón, por el Espíritu Santo que está en ellos. Se identifican por su externo, por las cosas externas que ellos practican. Entonces por eso es de que debemos tener compañerismo entre nosotros y amarnos entre nosotros, porque un mismo Dios nos creó. Y si creemos en Cristo, tenemos su espíritu, aunque unos sean más malvaditos que otros y otros ya alcanzaron más crecimiento, dejaron más el mundo. Pero aunque esa persona esté empezando en el Evangelio y tenga muchas cosas malas, lo debemos de amar y alentar a seguir adelante, a que el Espíritu Santo lo transforme. Pero nosotros no debemos ser tropezaderos, sino que debemos ser de ayuda. Bueno, voy a estar haciendo diferentes videos cuando mire a cosas que sean confusas, voy a ponerme en oración, a ayuno y ya poder saber qué significa pues lo que el Señor quiso decir. Y bueno, hasta el próximo video.